que la mayoría de nosotros conocemos. Fue en esa región también donde fueron azotados y metidos en la cárcel injustamente. Otra de las cosas que pasó en esa región también fue algo que nosotros conocemos, que es donde evangelizaron al carcelero, donde ocurrió ese terremoto. Ahí fue en esa región. También ahí fue donde les rogaron, ¿verdad?, las autoridades de esa provincia que salieran de la ciudad. Entonces ahora vemos que el apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola a esos hermanos en esa región, vemos que su situación de nuevo es de estar encarcelado. Él está en la cárcel otra vez. Amén. Entonces, vemos ahí Filipenses 1:12, que dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Ven? Como se mencionó hace un momento, todo lo ocurrido a Pablo, ¿ven?, todo lo que a veces nosotros pensamos que es malo, o que algo malo nos está pasando, Señor, ¿dónde estás? Mira esto que está aconteciendo. Que nosotros, ¿verdad?, lo conocemos como el sufrimiento. Ha sido, y Pablo lo entiende así, para el progreso del Evangelio, para el avance del Evangelio. ¿Amén? Que la verdad, el propósito de Satanás, lo dice la Escritura claramente, es para matar, hurtar y destruir. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Y destruir qué? ¿Hurtar qué? ¿Y matar a qué? La obra de Dios para poderla paralizar. ¿Verdad? En su intento de detener el Evangelio, Satanás siempre usa a los suyos para oponerse a los que Dios ha puesto para predicar su palabra. ¿Amén? Pero vemos que Dios torna todo para bien. Dios es el que transforma y cambia las situaciones. Él es el que cambia las cosas para que el Evangelio, ¿verdad?, se propague y el plan y propósito del Señor sean, ¿verdad?, cumplidos. Y todo sea para la honra y gloria de su nombre. Aleluya. Entonces vemos que en ese versículo 12 de Filipenses capítulo 1, vemos que la razón del encarcelamiento de Pablo, vemos que primero él establece que la razón está clara, por la cual él está ahí encarcelado. Y él usa una palabra interesante ahí que dice, en el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Esa palabra patente significa algo que se ve con claridad o se percibe sin necesidad de razonamiento o explicaciones. Todos en esa región sabían quién era Pablo, un siervo del Señor que predicaba el Evangelio del Señor. Por eso Pablo dice, está hecho patente. O sea, todos conocen la razón por la cual él está ahí. No hay duda de por qué el encarcelamiento de Pablo, sino que todo está claro, primeramente, como él dice, ante Cristo primeramente, luego ante el pretorio. Y el pretorio puede ser dos cosas, puede ser los guardias romanos o el lugar donde se juzgaba a una persona. Ese es el pretorio. Y también dice que está claro ante todos los demás. Y notemos, ¿verdad?, que aparentemente en esta ocasión sí se le hizo un juicio a Pablo. ¿Ven? Vemos que en esa ocasión, cuando estaba en esa región, no se le hizo ningún juicio, sino que a él y a Silas los metieron en la cárcel sin darles un justo juicio. Pero vemos aquí que ahora Pablo se le ha hecho un juicio. ¿Amén? Y esto a veces puede ser intimidante. ¿Qué pasaría si esto ocurre ahora en nuestros días? Que las autoridades, ¿verdad?, encarcelen a los cristianos. Y eso ocurre en algunas regiones, ¿verdad?, del mundo. Pero aquí nosotros que estamos en América, si ocurriera esto aquí, ¿cómo el cristiano se sentiría? ¿Verdad? Es una situación intimidante que cuando los demás cristianos ven que esto le está ocurriendo a Pablo, cuando leen esta epístola que él les manda,
y ellos ven esa información, como que llega un sentimiento de, ¿verdad?, de que uno se siente como que lo están atacando aún. ¿Ven? El poder de Cristo. Y es algo que nosotros nos ponemos a pensar, que como la justicia, ¿verdad?, de este mundo, ¿verdad?, mete preso al predicador del evangelio de justicia. Es algo que nosotros nos quedamos como, Señor, pues ¿qué está pasando aquí? Es tu evangelio, es tu palabra, ¿verdad?, es tu justicia divina. Pero vemos que por el contrario, lo que nos dice Pablo en el versículo 14, dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces para nosotros puede ser algo que nos va a intimidar, ¿verdad?, que las autoridades, y como en esta ocasión, empiezan a atacar el cristianismo. Pero vemos que en esta ocasión con Pablo no fue así, sino que esto está impulsando a los demás cristianos a hablar del evangelio. Todas estas cosas que él está padeciendo impulsan a los demás a predicar más y más el evangelio. Amén. Y eso es lo que nos tiene que impulsar a nosotros hoy en estos días. Escuchamos de que se viene una persecución, escuchamos cosas, pero el Señor tiene poder sin igual poder para cuidarnos. Mientras nosotros estemos cumpliendo su llamado, estemos cumpliendo el papel que Él nos mandó y el trabajo que nos mandó a hacer. ¿Ven? Entonces, aún en nuestros días, la vemos hermanos siendo perseguidos, siendo muertos, a lo mejor no aquí, en esta región, pero en otras partes del mundo, que son muertos por su fe. Y cuando nosotros ver eso nos tiene que impulsar a nosotros a seguir adelante, predicando y proclamando el evangelio de salvación a aquellos que aún no conocen al Señor. También nos impulsa a no negar, amén, al Señor, a pesar de lo que acontezca, a pesar de lo que pase. Eso nos tiene que impulsar a seguir adelante. Amén. Ahora el versículo 15 al 17 de Filipenses 1 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Hay una situación peculiar aquí en esta parte y en esa ocasión, en la vida de Pablo, en la vida de la iglesia también. Y vemos que en el versículo 15 y en el versículo 16 se dan unas descripciones de algunos que estaban predicando por envidia y contienda. En el versículo 16 también dice que predicaban por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a Pablo en la prisión. El versículo 15 habla del otro tipo de predicadores que había en ese tiempo. ¿Ven? Que es los que predicaban de buena voluntad. En el versículo 17 dice: por amor, los cuales sabían que Pablo estaba puesto para la defensa del evangelio. Amén. Vemos aquí claramente que algunos, ¿verdad?, intentaban destruir la obra a la que Pablo estaba haciendo. Amén. Querían detener la tarea que Dios le había mandado a Pablo. Pero otros con sinceridad predicaban el evangelio de salvación. Amén. Y algunos también que predicaban solamente era para ganar fama dentro de la iglesia. Y eso es triste. Amén. Gloria a Cristo. Pero vemos a otros que están predicando honestamente la palabra del Señor, sabiendo que es el caminar cristiano. A pesar de que ellos también puedan ser encarcelados como Pablo, ellos siguen predicando la palabra de Dios. Y pareciera, ¿verdad?, que estas situaciones siguen pasando en nuestros días, en las diferentes iglesias, en las diferentes congregaciones. Porque he escuchado a personas, mis hermanos, a creyentes decir: mi iglesia es mejor,
Los he escuchado. Y luego otros dicen, en tu iglesia yo no siento nada. Otros dicen, yo predico mejor que tú. Y hay otros que se van más lejos y que dicen, yo soy el que hace aquí mover el Espíritu Santo. Como diciendo, sin mí no hay nada, sin mí no, el Espíritu no se mueve. ¿Amén? Y a lo mejor, ¿verdad? Hoy en nuestros días no estaremos añadiendo, ¿verdad? Aflicciones a un hermano que esté preso en la cárcel. A lo mejor no, pero estamos, ¿verdad? Con esas actitudes dañando al hermano. ¿Ven? Afligiendo al otro hermano, haciéndolo sentir mal. Y eso está mal ante el Señor, ¿verdad? Y según nosotros, ¿verdad? O los que estemos haciendo cosas de esa manera, que son cosas para el Señor, las estaremos haciendo con envidia, ¿verdad? Solo para contienda y controversia entre la iglesia. Pero recordemos, mis hermanos, que cada quien va a recibir su galardón en el cielo, que Dios ahí, Jesucristo mismo, es el que va, ¿verdad?, a revelar lo que hay en los corazones de cada uno de nosotros. Las obras que hicimos de madera y de hojarasca, lamentablemente se van a quemar. Pero si nosotros trabajamos fervientemente, con sinceridad, predicando con sinceridad la palabra del Señor, ¿verdad?, teniendo en mente que los que Dios ha puesto al frente son personas que van a predicar el Evangelio y que fueron puestos también y están puestos para la defensa del Evangelio, ¿verdad?, el Señor también nos va a recompensar y recompensar a ellos el pago, ¿verdad?, que Él ya estableció en su palabra. Aleluya. Amén. Y aún más, ¿verdad?, si estamos padeciendo estas cosas similares a las que el apóstol estaba experimentando, tomemos su ejemplo, tomemos el ejemplo de Pablo. En el versículo 18 dice, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Vemos las cosas, ¿verdad? O tenemos que ver las cosas nosotros con los ojos del Señor. De que el Evangelio, ¿verdad?, sea que la gente lo está haciendo por envidia o que siendo por fama, a través de ellos la palabra se está predicando y las gentes están conociendo cada vez más y más acerca de quién es Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de ver. Ya el Señor, ¿verdad?, dará su pago. Él dará a cada quien como, ¿verdad?, hizo. Pero nosotros sigamos adelante y veamos, ¿verdad?, que el Evangelio se está predicando, que más gente en el mundo está conociendo de quién es el Señor. Gloria a Cristo. El versículo 19 al 21 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ven? Aleluya. Tenemos mucha enseñanza en estos pasajes de la Escritura, en estos versículos. Primero, la importancia de nuestra oración. ¿Ven? En el versículo 19, si ahí lo leen en casa, vemos que claramente se puede notar que a través de la oración Dios frustra los planes del enemigo, los planes que Él tiene contra el pueblo del Señor. A través de la oración del pueblo Dios los frustra. Y a veces se nos olvida de que si nosotros no oramos al Señor, básicamente lo que le estamos diciendo al Señor o lo que estamos haciendo con nuestras acciones es decirle al Señor, Señor, lo que está pasando, el mal que está aconteciendo en el mundo no me afecta. Estamos esencialmente siendo indiferentes a las cosas que están pasando en el mundo y en verdad nos estamos conformando, ¿amén?, a las situaciones que están pasando. Y recordemos esto, mis hermanos, que les pasó al pueblo en Egipto, hasta que el pueblo no fue sometido a la esclavitud. Hasta ese entonces ellos empezaron a clamar. Y fue cuando empezaron ellos a clamar que el Señor escuchó su clamor. Y fue de ahí que sacó, ¿verdad?, a Moisés.
pero no fue hasta ese punto que ellos fueron, ¿verdad?, sometidos a esclavitud. ¿Qué tiene que pasar para que la iglesia vuelva a clamar al Señor? ¿Ven? En su nombre la gloria. Entonces sigamos adelante, no desmayando, como dice la Escritura, orad sin cesar. ¿Ven? La segunda cosa que podemos ver aquí en la palabra es que a pesar de que la oración no sea contestada, no seremos avergonzados. ¿Ven? El versículo 20, ahí lo dice claramente Pablo. ¿Ven? No seré avergonzado, él lo dijo así. Sea por vida o sea por muerte, él lo dijo. Entonces tenemos que estar conscientes que los planes de Dios son mucho más grandes que nuestros planes o de la manera que nosotros veamos las cosas. Dios las ve de otra manera. Eso está claro y lo hemos escuchado, ¿verdad? Y leído una y otra vez. Pero a veces se nos olvida. Y tenemos que entender que también algunas cosas son necesarias de que acontezcan, de que pasen. Y aun cuando nosotros, ¿verdad?, las percibamos esas cosas como malas que vienen en nuestras vidas, todo es para el propósito y el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer, tanto en su plan y en nuestra vida. Amén. El apóstol dice que sea magnificado Cristo en su cuerpo, o por vida o por muerte. Debemos de tomar nosotros de igual manera el mayor ejemplo que está en las Escrituras. ¿Ven? Nuestro Señor Jesucristo. Y vamos allá a Lucas 22:42. ¿Ven? Lucas 22:42. Que nuestro Señor Jesucristo ahí nos da el mayor ejemplo de que a veces nuestros anhelos o nuestros deseos ya no son los deseos que el Señor tiene para con nosotros. ¿Ven? Lucas 22:42 dice, diciendo, y es Jesús diciendo esto: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ven? Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Que se haga la voluntad del Señor nuestro Padre. Si nosotros tenemos anhelos y le rogamos al Señor, y hay cosas en las que sí Él responde, pero si todo eso es, ¿verdad?, para conforme a su palabra primeramente y conforme a su plan y propósito que Él tiene para nosotros. Entonces la responsabilidad del cristiano, de nosotros, de cada uno de nosotros, es buscar al Señor en oración y pedirle: Señor, ¿cómo es que tú vas a obrar? ¿Cómo vas a hacer las cosas tú, Señor? Y cuando hagamos eso, Él nos va a empezar a dar, ¿verdad?, las cosas que tenemos que hacer, cómo tenemos que obrar, cómo tenemos nosotros que lidiar con las situaciones. Pero eso es este momento que nosotros le pidamos: ¿cuál es tu voluntad? No la de nosotros, no la utopía que nosotros tenemos o que estemos pensando en nuestras mentes, sino el plan y propósito perfecto del Señor. ¿Ven? Entonces, una tercera cosa que aprendemos de estos pasajes también es que todo se haga, ¿verdad?, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera ese anhelo que tiene que haber en nosotros de estar con Él. Amén. Amén. No caer en el error de que la culminación de las cosas es la iglesia, o que solamente, ¿verdad?, es estar enfocado en lo que se hace, ¿verdad?, para Dios, sino también, y por el contrario, ¿verdad?, que su reino se establezca, ¿ven?, en su venida, que si nosotros reinar, ¿verdad?, juntamente con Él, con el Señor. Así es como lo establece la palabra. Amén. No es enfocarnos en las cosas, no es decir: Señor, la iglesia es el todo y ya se acabó aquí. No, porque aún Dios tiene planes y propósitos para su pueblo Israel también. Entonces todo no se acaba con la iglesia, sino que continúa. Y después de todo eso, dice la Escritura que Dios va a hacer, ¿verdad?, de los dos pueblos un solo pueblo. Así que todavía faltan muchas cosas que Dios todavía va a hacer, ¿verdad?, y va a llevar a cabo, ¿ven?, a su tiempo, que Él las va a cumplir. Amén. Aleluya. Ahora vemos el versículo 22 al 24, que dice:
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Amén. Aquí vemos un poco del carácter de Pablo, que no era egoísta, sino que siempre estaba pensando por el hermano, estaba pensando por los demás. En el versículo 21 él mismo expresa, ¿verdad?, que su anhelo más grande es, lo dice él mismo, el morir es ganancia. El conocimiento que él tenía de esa verdad, de lo que es mejor, ¿verdad?, o que era mejor para su vida de él en ese entonces, y lo que es mejor también para nuestra vida. Pero vemos, ¿verdad?, que él hacía conciencia de ambas situaciones de las que él estaba, ¿verdad?, ahí viviendo. Se quedaba, ¿verdad?, por necesidad y beneficio para la iglesia, para los hermanos, o se iba, ¿verdad?, y partía con Cristo. Dice que de estas dos situaciones él ni siquiera sabe, no sabe qué escoger. ¿Amén? Y aún así él sabía cuál era la mejor, pero aún no sabía cuál escoger. A veces nosotros, ¿verdad?, cuando se nos ponen dos cosas enfrente o dos situaciones, vemos que ambas nos van a beneficiar. ¿Amén? Pero a veces una nos beneficia más que la otra. ¿Cuál de nosotros vamos a escoger? ¿Amén? Escogemos la que nos va a beneficiar más. Entonces, vemos que aquí Pablo no está haciendo eso, sino que está diciendo, no sé cuál escoger. Él sabiendo que es mejor, aún así no sabe qué escoger. Entonces, empezamos a ver ese carácter de él, un carácter desinteresado de sí mismo. ¿Amén? Que el apóstol está pensando en otros, no en sus intereses o beneficios personales, sino en de los demás. El versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Expresa él, ¿verdad?, abiertamente, y no lo esconde, abiertamente a los hermanos. Les dice, ¿verdad?, lo que es mejor, estar con Cristo, lo que le iba a beneficiar más a él como persona. Aleluya. Lo cual él llama su deseo también. Dice, mi deseo es, ¿verdad?, de partir y estar con Cristo. Era el deseo del apóstol, pero aún así no sabía cuál escoger. Gracias a Dios. ¿Eh? Y este anhelo de estar con Cristo, mis hermanos, tiene que estar en todos y cada uno de nosotros. Si nosotros hemos aceptado a Jesús y hemos declarado con nuestra boca que Él es el Señor, ese es el anhelo que tiene que estar en nuestros corazones, estar con Cristo. Amén. También el reconocer que después de esta muerte física, mis hermanos, ¿verdad?, sigue una estancia con Cristo eternamente y para siempre. Amén. Aleluya. No es como algunos, ¿verdad?, piensan que estaremos dormidos. Si es que morimos ahorita, que vamos a estar dormidos ahí. No, no es así, sino que Pablo nos está diciendo, ¿verdad?, que es una realidad consciente de estar en la presencia del Señor cuando uno muere físicamente. Es estar con Cristo, ¿verdad?, de una manera vívida, ahí con Él. Amén. Aleluya. Es un encuentro cara a cara con el Señor. Y lo vemos claramente aquí, como lo está describiendo el apóstol. Amén. Pero reconoce que la estancia en su cuerpo, en su carne, como él lo llama, es de más beneficio para los hermanos. No está pensando en sí, está pensando en los hermanos. Eso creo que va a beneficiar mejor a los hermanos. Eso es lo que él está sintiendo. ¿Ven? Vemos que no es egoísta, por así decirlo, pero sino que él es, ¿verdad?, y se preocupa por los hermanos, ¿verdad?, por los que él tiene ahí, sobre los cuales él está liderando. Y todo lo hace, ¿verdad?, para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. ¿Amén? Y hoy en día, ¿verdad?, y a lo mejor no nos pase siempre, pero a veces, ¿verdad?,
A veces no nos preocupamos en sí por los hermanos o por el hermano. Queremos, ¿verdad?, que toda la bendición sea para nosotros, que todas las cosas, ¿verdad?, sean para nosotros. Eso es a veces lo que pedimos. Y hacemos a veces ese tipo de oraciones en las cuales decimos: Señor, bendíceme, bendíceme a mí, bendíceme a mí, bendíceme a mí. ¿Y cuándo es que nosotros pedimos, verdad?, por los demás? ¿Cuándo es que vamos a pedir por los demás hermanos? ¿Ven? Queremos que Dios nos bendiga, pero a veces no nos hemos puesto a pensar que si Dios, ¿verdad?, quiere usar nuestras vidas para bendecir a los demás. ¿Hemos pensado en eso? Que Dios quiere, ¿verdad?, usarnos y que a través de nuestra vida los demás sean bendecidos. ¿Ven? Entonces tenemos, ¿verdad?, que pedir por los demás. Tenemos que pensar en los demás hermanos. Vamos allá al versículo 25 de Filipenses 1. Y dice: y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Nos deja ver con claridad aquí el apóstol, ¿verdad?, de esa verdad. Si hacemos, ¿verdad?, si hemos de servir al Señor y seguir su ejemplo, recordemos que Jesús, ¿verdad?, le prometió a Abraham. Vamos allá a Génesis 22, 18. Si es que hemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 22, 18. ¿Ven? Génesis 22, 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Mis hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo fue para bendición en cada uno de nosotros. Y si es que nosotros vamos a seguir el ejemplo que Él nos dio, ¿qué Él va a hacer de nuestras vidas? Bendición, ¿verdad?, para los demás también. ¿Ven? Dios nos quiere usar de igual manera. No solamente nos quiere bendecir, o no nos quiere dar, sino, ¿verdad?, también usarnos poderosamente para bendecir a otros. ¿Amén? Aleluya. Y de igual manera, Él usará nuestras vidas para bendecir a otros. El versículo 26 de Filipenses 1 dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. El propósito de Dios usarnos, el propósito por el cual Dios nos usa, mis hermanos, es para exaltar a Cristo en nuestras vidas. Bendecimos a otros, ¿verdad? O Dios nos usa para bendecir a otros, para que el nombre de Dios, el nombre de Jesús sea glorificado, sea magnificado. Amén. Ese es el propósito por el cual Dios nos usa, por el cual Él nos llamó. Y algo también de notar es que Pablo sabía que Dios le iba a dejar con vida. Amén. Dios le reveló a Pablo. Se asume que Dios le reveló a Pablo que él iba a quedar. Amén. En el versículo 25 él dice: y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Dios ya le había revelado a él que él iba a quedar con vida. ¿Amén? Y nos podemos hacer una pregunta de esto: ¿por qué Pablo, verdad, en cierta forma insta a los hermanos a seguir orando por él en el versículo 19? ¿Ven? Él dice de sus oraciones, dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Por qué él dice eso? Y después más adelante dice que él ya sabe que Dios lo va a liberar.
Pero aún así Él está diciendo o instando a los hermanos que sigan orando, porque si siguen orando, eso va a resultar en su liberación. Entonces eso nos pone a pensar de que nosotros, a pesar de que el Señor ponga todo ahí para que lo que anhelamos o lo que estemos haciendo para su obra se cumpla perfectamente, y Dios ponga todo para que eso se cumpla perfectamente, nosotros perseveremos en oración. No dejar de orar, no dejar de mostrarle a nuestro Señor ese anhelo que hay en nuestro corazón de que su palabra y su propósito se cumplan. ¿Ven? Porque toda obra es para su gloria y su honra. ¿Ven? Tenemos que siempre estar en comunión con Él, diciéndole: Señor, hágase tu voluntad siempre, y no desmayar. ¿Ven? Amén. Entonces tenemos que seguir dependiendo del Señor, pidiendo de Dios, orando en intimidad con Él, leyendo su palabra, buscando su rostro, buscando su dirección. Amén. A través de la oración nosotros expresar a Dios nuestro anhelo de que esa voluntad de Él se cumpla. No desmayar, amén. Porque Él contesta las peticiones, Él contesta lo que nosotros le estamos pidiendo a su tiempo. Y es un tiempo perfecto que Él pone, en el cual Él contesta. Amén. Aleluya. El versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y claramente vemos una exhortación que Pablo le está haciendo a los creyentes. Es el comportamiento cristiano. ¿Ven? Y muchas veces, ¿verdad?, el Evangelio no es tomado en serio. Muchas veces, ¿verdad?, no nos damos cuenta de que nosotros representamos a Cristo, de que debemos de seguir el ejemplo que Él nos dejó en la palabra. ¿Ven? Y el propósito del comportamiento del cual está hablando Pablo aquí está relacionado mucho con el combate que hay en contra, ¿verdad?, del bien y el mal. Eso lo vemos claramente. El conflicto que existe entre la fe y el Evangelio contra todo escepticismo, ateísmo, ocultismo y todos los planes y maquinaciones de Satanás, todo ahí, porque el hombre también, mis hermanos, tiene su propia decisión, influenciado por Satanás, sí, pero el hombre también tiene su propia decisión de acercarse a Dios o no. Entonces vemos que está ese conflicto, está esa batalla, y Pablo está hablando acerca del comportamiento de la iglesia, del comportamiento del creyente. ¿Ven? No podemos ser dos personas. No podemos decir yo soy cristiano aquí y allá soy medio cristiano. No podemos decir eso, no podemos ser así, porque